Hola familia, bienvenido nuevamente a tu canal. Vamos a revisar, muchachos, este video vamos a estar hablando de las caídas que existen en el mercado, las correcciones que existen y te vamos a explicar los motivos, posibles motivos los cuales hacen caer los mercados. ¿Ok? La diferencia entre corrección y caída, que es muy importante cuando nosotros estamos invirtiendo, que hay que conocerlas. Y otra cosa que te voy a decir desde ya, que las caídas no son para siempre. Las caídas se deben de aprovechar y que no se te olvide cuando estamos viendo rojo el mercado, así como lo estás viendo en pantalla, que vamos a largo plazo. Que no se nos olvide que vamos a largo plazo y las correcciones se deben de aprovechar. ¿Cuál es la diferencia entre corrección y caída? Te voy a poner acá el SP500. Vamos a medir el SP500 desde el punto más alto hasta el punto que hemos caído. ¿Ok? Usamos la herramienta, ponemos aproximadamente acá, que es el punto más alto, hasta el punto más bajo que tocamos el viernes, que es aproximadamente una caída de 7,75. Aquí hemos hablado las diferencias en varios videos anteriores, ¿ok? Caída leve, ¿ok? Un retroceso leve es de 1 a 5%. Esto anótalo, ¿ok? Porque es importante la diferencia, ¿ok? De 1 a 5%, retroceso. ¿Cuánto puede durar esto? Puede durar días. ¿Qué es la causa que esto ocurra, ese retroceso o esa caída? Noticias menores o volatilidad. ¿O que alguna noticia menor que haga sacudir los mercados? Una caída o un retroceso o una corrección, mini corrección, es del 5 al 10%. Una caída moderada o una corrección moderada. ¿Cuánto puede durar esto? ¿Días o semanas? Eventos políticos o económicos, como lo que estamos viendo nosotros en este momento. El tema de los aranceles y todo este rollo, el tema de una posible rebote en la inflación. Corrección de un 10 a un 20%. ¿Por qué el viernes estábamos mencionando nosotros en uno de nuestros videos? El Nasdaq está entrando en corrección o está entrando en territorio de corrección porque ya estaba cayendo por encima de ese 10%. Esto puede durar semanas o meses. Ajuste natural del mercado. Recuerda que hemos tenido el mercado en estos últimos días en sobrecompra, ¿ok? En sobrecompra y arribita, que hemos venido mencionando también nosotros. Es posible que se setee el mercado, que tengamos rotación de un sector a otro y van a empezar a caer todas aquellas acciones que están por encima del fair value, que están en sobrecompra, que están en un valor que no justifica en este momento. Y el tiempo hace que ese precio busque el valor real que debe de valer cualquier activo financiero. Y es lo que quizás estamos viendo en el mercado, un reajuste, pero aquí estamos viendo también un poquito de miedo y pánico que empieza a entrar, ¿ok? Ahí tenemos corrección de un 10 a un 20%. Una corrección más profunda de un 20 a 30%. ¿Qué puede durar esto? Esto puede durar meses, crisis económicas o recesión que nos pueden hacer llegar hasta ahí, ¿ok? Crisis o recesión. Si nosotros estamos en una recesión, ¿ok? En los próximos meses, es posible que vayamos a buscar el mercado bajista. Y estamos especulando. Esto es cuando se anuncia una recesión, recuerda, el mercado puede corregir entre un 20 a un 30%. Y ahora vámonos al punto más alto, cuando tenemos crash o desplome del mercado, que esto lo vimos en el 2008, que el mercado corrigió 50%, un poquito más del 50%. Aquí tenemos el crash o desplome va del 30 a 50% o más. Esto puede tardar meses o años. Eventos catastróficos, burbujas como la que vimos también en el 2000. Anótalo, muchachos, anótalo, que es importante conocer esto. Te voy a poner acá la tablita para que le saques una foto y te dé la oportunidad para anotarlo, ¿ok? La etapa, el nivel, ¿ok? De la caída, leve, moderada, corrección, severa, crash o desplome, el porcentaje que van, el nombre, retroceso, mini corrección, corrección, corrección profunda y crash. Los días que dura o veces, ¿ok? Y las causas que pueden hacer que el mercado esté retrocediendo. Es importante conocer esto cuando nosotros estamos invirtiendo. Por eso siempre digo, las correcciones no duran para siempre y si medimos o revisamos el SP500 en historia, te voy a poner esto en mensual para que me digas qué tendencia tiene
el SP 500 en la historia. ¿Ok? Esto es alcista, brother. Esto alcista tiene sus retrocesos, tiene sus impulsos y esos retrocesos son los que nosotros aprovechamos en el mercado, que es lo que está ocurriendo en este momento. Nunca vamos a conocer cuál es el fondo, nunca, ¿ok? Nunca. Si alguien te dice que yo sé dónde va a llegar el mercado, dónde se va a frenar, nadie lo sabe. No tenemos, ¿ok? Un indicador que nos diga, que nos adivine el futuro hacia dónde va el precio. Nunca creas esto, ¿ok? Son patrones que se van repitiendo. A veces tenemos las noticias fuertes que lo hacen caer, como la que tuvimos en el 2022, que es el último mercado bajista que hemos tenido. 2022. Ya llevamos 23, 24, ya estamos acercándonos a 3 años. Vamos a ver si tenemos una corrección fuerte que supera el 10%. Pero correcciones de 10 o cercanas a 10% no ocurren todos los años. Por eso hay que aprovechar, ¿ok? La diferencia entre corrección y caída en el mercado de valores radica en la magnitud o la disminución de los precios en el contexto en el que ocurren. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos de la corrección en este momento del mercado? Los aranceles. ¿Ok? El tema de los aranceles es que está haciendo que esto se venga hacia abajo. ¿Cuál es la definición de corrección del mercado? Es una disminución que va del 10% o más, desde el punto más alto que hemos tenido, los máximos, hasta los mínimos, que tenemos el máximo, tenemos el mínimo, por ahora. Esto puede ser un bajo más bajo si continúa retrocediendo, si los datos de inflación muestran que sigue rebotando y muchos están hablando que es posible que estemos entrando en una estanflación, que esto puede provocar más miedo y que puede profundizar más la caída. La duración, recuerda de la definición de corrección, esto por lo general es corto o mediano plazo, suele durar semanas o meses. Las causas que ocurran esto pueden ser respuestas naturales al mercado para ajustar los precios sobrevaluados, que es lo que estamos viendo o hemos estado viendo en ciertas acciones. Otra cosa que puede afectar o otra causa es eventos económicos, incertidumbre política o datos negativos, que es lo que hemos estado recibiendo. Incertidumbre política, hacia dónde vamos, y también algunos datos macroeconómicos negativos. ¿Qué implicaciones puede traer esto? Se considera una parte saludable del ciclo del mercado, ya que ayuda a eliminar el exceso de especulación y a estabilizar los precios. Siempre hemos hablado nosotros, una corrección saludable va entre un 10%. Ok, una corrección de un 10%. Incluso algunos analistas dicen que también podemos tener una corrección saludable, incluso tocando mercado bajista, hasta el 20% para reajustar esto. Ok, vamos a hablar también del crash, las caídas fuertes, esas que superan el 20%. Es una caída abrupta y significativa del mercado, generalmente del 20% o más en un corto periodo de tiempo. La duración, esto puede ser muy repentina, que puede ser días o semanas, y sus efectos pueden durar meses o incluso años. Los efectos, ¿ok? Causas suelen desencadenarse por eventos catastróficos como crisis financieras, burbujas especulativas, conflictos geopolíticos o pandemias como la que tuvimos en el 2020. Implicaciones para esto: genera pánico en los inversores y puede provocar una recesión económica. Un ejemplo es el crash que ocurrió, que ya te mencionábamos al principio, en el 2008, ¿ok? O el lunes negro de 1987, que ahí cayó fuerte el Dow Jones, ¿ok? También tenemos comparación en pocas palabras. Corrección es un ajuste moderado del 10 al 20% que se espera en el mercado. Una caída es una crisis grave de 20 o más por ciento acompañada de pánico o mayor inestabilidad económica. Y si nosotros estamos invertidos, la clave es no entrar en pánico durante correcciones y tomar decisiones desinformadas o malas informadas. Si enfrentas una caída, hay que agarrarla como una oportunidad, no como un problema. Las caídas del mercado que van del 1 al 5% no se considera
una corrección ni crash, sino que suele clasificarse como retroceso diario o corrección a corto plazo. Definición de esto: movimiento normal a la baja de dentro de unos que suele suceder unos días o periodos muy cortos, ¿ok? Las caídas de uno, hemos visto acá, caída de 5, 1%, son caíditas, ¿ok? Tranquilitas. Volatilidad también hace que los mercados retrocedan. Causas pueden reflejar reacciones emocionales como miedo o simplemente ajustes o reajustes que hacen las grandes ballenas. Ejemplo, si el índice del SP 500 cae un 2% debido a un informe económico inesperado. Porque, por ejemplo, a unos datos de inflación que salen un poco por encima de las estimaciones, las solicitudes de desempleo, ¿ok? O algún earnings de una empresa que pueda sacudir como las siete magníficas que también pueden hacer que el mercado tenga una corrección del 2%, ¿ok? Minis correcciones o caídas moderadas, definición, movimiento de mercado, algo más significativos que reflejan un cambio temporal en la percepción del inversionista. Rango general, esto va entre un 3 a un 5%. Causas que pueden ocasionar esto son tensiones geopolíticas o eventos macroeconómicos menores de lo esperado o resultados que se están esperando por debajo de las estimaciones, ¿ok? ¿Cómo nosotros vamos o podemos interpretar las caídas? Estas caídas suelen ser temporales y no necesariamente indican una tendencia bajista, ¿ok? Tendencia bajista como la que estamos viendo en este momento. Por ahora, los mercados se mantienen alcistas. Por ahora, ¿ok? ¿Cuándo vamos a estar hablando de un bear market nosotros que puede cambiar la tendencia? Por debajo del 20%. Por debajo del 20%. ¿Ok? ¿Qué aprovechamos nosotros? Es la caída. ¿Has escuchado la palabra que se dice en inglés buy the dip? O sea, compra la caída. Pues nosotros la aplicamos. Caemos porque no sabemos si esto va a rebotar o va a seguir retrocediendo. Es importante monitorear el contexto. Ya sabes, el contexto que tenemos en este momento son los aranceles y las causas para diferenciar si se trata simplemente de una oscilación del precio o si podría llegar a una corrección más profunda, lo que estamos hablando. Aquí, como tenemos una incertidumbre en este momento, ¿qué puede suceder con la economía? Que estamos viendo una desaceleración económica, podemos, recuerda, ir un poquito más hacia abajo, ¿ok? Ir un poquito más hacia abajo. Pero como repito, no vamos a conocer cuál va a ser el fondo, nunca. Vamos a saber exactamente. Porque viste el viernes cómo estábamos cayendo fuerte y cómo estamos terminando con esa velita después de las palabras de Jerome Powell, que dice que la economía está muy bien en este momento. Tuvimos ese impulso. Vamos a ver si continuamos con el impulso la próxima semana o seguimos retrocediendo. ¿Ok? Caída leve de 1 a 5%. Nombre, retroceso o fluctuación diaria. Para que lo vayamos memorizando. Características. Parte de la volatilidad normal del mercado. Generalmente ocurre por noticias económicas, ajustes técnicos o reacción inmediata de eventos menores. No genera pánico significativo. Ejemplo, si el índice del SP 500 pierde un 3% después de un informe de inflación más alto de lo esperado, que puede corregir ese 3%. Caída moderada, ya sabes, de 5 a 10%. Mini corrección. ¿Qué es esto? Esto que estás hablando, que te estamos explicando. Mini corrección. ¿Ok? Característica. Señala o señal de preocupación por parte de los inversores. Puede estar relacionada con tensiones geopolíticas, económicas, eventos políticos, y esto puede durar días o semanas. Ejemplo, el SP 500 cae un 8% debido al temor de un aumento abrupto en las tasas de interés, ¿ok? O una subida en inflación o una estanflación como lo que estamos escuchando. Estamos acá, ¿ok? De un 5 a 10%. Corrección de 10 a 20%, semanas o meses. Características. Ajuste significativo para eliminar sobrevaloración del mercado. Lo que hemos estado hablando. Algunas empresas están muy por encima del valor que deberían de costar en este momento. Puede durar meses o semanas. Aunque genera inquietud,
Es una fase saludable dentro de los ciclos del mercado. ¿Ok? Se considera saludable eso. Vamos a la caída severa que va del 20 al 30%, que es corrección profunda, meses, crisis económica, recesión. Características señala que el mercado está en problemas más serios. Puede estar acompañado de una recesión económica o crisis financieras. Genera ventas masivas, ventas en pánico entre los inversores. Aquí es donde muchos empiezan a regalar su plata y se les olvida que van a largo plazo. Y el crash, que es un desplome del 30 al 50% más, crisis profundas que pueden durar años, suele ser el resultado de una burbuja financiera, recesiones graves o eventos inesperados como guerras o pandemias. Afecta significativamente la economía global y el sentimiento de los inversores es miedo extremo. Por ejemplo, el lunes negro, en 1987 el Dow Jones en un solo día cayó 22% en un solo día. Tú puedes soportar una caída en el Dow Jones de un 22% en una sola jornada, aunque aquí ya hay mecanismos, ok, que van frenando. Una caída de un 7% se bloquea. Todos los brokers se bloquean. ¿Para qué? Para protegerte, para que no tengamos ventas en pánico. ¿Ok? Esto tarda 15 minutos. Y así, si la caída continúa, otros 15 minutos, si supera una caída del 7%. Si llegamos al punto 3, si se paró 15 minutos, pero la caída continúa, ¿qué hace la bolsa para proteger a los inversores? Cerrar cualquier hora que sea. Puede ser las 11 del mediodía, puede ser las 12 del mediodía. Dice, no, aquí hay miedo severo, cerremos, ¿ok? Para que no continúe más el sangrado, ¿ok? El mercado ha aprendido las reglas que se han puesto, han cambiado muchísimo desde entonces, de 1987 y también lo que ocurrió en el 2008, que ahí el mercado perdió más del 50% desde los máximos, más del 50% en el 2008. Por ejemplo, el S&P 500 sube un 30% durante un año, un 30%. ¿Ok? Del punto más bajo al punto más alto, un 30%. Cae un 15% en los próximos siguientes meses, debido a un ajuste en las expectativas de ganancias corporativas. O sea, las empresas dicen, no vamos a tener los rendimientos que nosotros estamos esperando, o caen todo por debajo de las estimaciones. ¿Ok? ¿Eso se considera que es una corrección saludable o está en una corrección en línea a los precios con los valores fundamentales y permite a los inversores tomar decisiones más informadas? Y ahí es donde nosotros, hay que decir, aprovechamos. ¿Ok? Porque no estamos viendo anuncios de radiación, no estamos hablando de catástrofes o enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué es saludable? Tal vez tú te preguntas una caída de un 10% hasta el 20%. En ciertas situaciones el 20%, ¿eh? Porque siempre los analistas dicen, una corrección saludable es hasta un 10%. ¿Ok? Tenemos, o esto previene burbujas, evita que las acciones sigan subiendo de una forma insostenible, lo que podría conducir a un crash más severo, o sea, una caída más profunda del 10%. Fomenta la disciplina, los inversores ajustan sus carteras y estrategias alejándose de especulaciones excesivas. También tenemos los beneficios a largo plazo. Estimula la confianza en el mercado al mostrar que es capaz de autorregularse. El mercado se autorregula, muchachos, lo que llamamos nosotros seteo. Viene un seteo, posible seteo del mercado o rotación de un sector a otro. ¿Ok? Y esto ocurre muchísimo. Una corrección saludable no solo es inevitable, porque nunca vamos a saber cuándo va a ocurrir, sino que también es beneficiosa para la estabilidad y el crecimiento a largo plazo del mercado. La clave es mantener, muchachos, la calma y no reaccionar de forma emocional, especialmente si estás invirtiendo con una visión a largo plazo. Es lo que siempre menciono. Por eso me gusta entrar cuando el mercado está así de rojito, que te voy a poner acá la fotito nuevamente. Entramos porque yo sé que muchos se meten en miedo, en pánico, y el miedo nos pone esa bendita en los ojos que se nos olvida que vamos a largo plazo. ¿Ok? Y queremos vender "Ay, porque ya se va a acabar el mundo". No, es donde respiras profundo, dices, caramba, yo voy a largo plazo, ¿qué estoy haciendo? Si tienes la capacidad, seguimos invirtiendo, seguimos acumulando.
¿Quién dijo miedo al mercado? Miedo no, respeto y cautela. Respeto y cautela. Y ya en estos puntos donde está entrando el SP 500, brother, y el Nasdaq, es una zona muy interesante. Mantener la calma y evitar decisiones emocionales. Recuerda, es difícil, ¿no? Pero que las emociones no te controlen a ti, sino que tú contrólalas. Las correcciones son normales y temporales, no duran para siempre. Que no se te olvide. Evita vender en pánico, especialmente si estás invirtiendo a largo plazo. Las pérdidas solo se concretan si tú vendes ese momento, ese activo financiero en pérdida. Lo que siempre te menciono. Tú estás perdiendo técnicamente porque tu valor o tu activo financiero ha caído de precio. Eso no significa que tú estás perdiendo tu plata. Mientras mantengas y aguantes y estás dentro de activos de calidad, ¿cuál es el miedo? Déjalo que caiga, que compramos más. ¿Ok? Por eso siempre he dicho, en este momento hay que alejarse de la especulación. En este momento las de mocap hay que dejarlas a un lado. Vámonos con compañías de calidad porque así es donde nosotros vamos a ver los resultados. Porque no sabemos si vamos a tener una reacción. Ese mocap puede quedarse en el camino, puede ir en bancarrota, puede desaparecer y también tu plata. Que no se te olvide. Recuerda que el mercado históricamente se recupera de las correcciones y tiende a crecer con el tiempo, incluso más o por encima de donde tú estabas comprando. Por eso te puse la gráfica mensual para que veas la tendencia que ha tenido el mercado. Hay que revisar también los objetivos y horizontes de inversión. Largo plazo. ¿Qué es largo plazo? A veces tú me preguntas, ¿qué es largo plazo para ti, Alex? Para mí es 5 años hacia adelante, bro. De 5 años hacia abajo, ese es corto plazo. ¿Ok? Corto plazo. También lo que es trading, se respeta lo que es trading. Entramos, salimos cada rato del mercado, pero todo lo que va a largo plazo, eso va a largo plazo. A largo plazo, perdón. Aprovecha para comprar acciones en descuentos. Para eso es la caída. Las correcciones ofrecen precios más bajos para empresas con buenos fundamentos. Ahí es donde nosotros nos estamos enfocando, en compañías muy buenas. Busca acciones de calidad, blue chip, líder del mercado o fondos llamados como ETF que estén también en descuento. O aplica la estrategia que muchos usan, el dólar cosaveres. ¿Ok? Invierte cantidades fijas de dinero de una manera constante. Esto reduce el riesgo de comprar en un solo punto. También a lo que me gusta hacer a mí y lo que siempre mencionamos acá nosotros es comprar por zonas. ¿Ok? Por zonas, porque como no sabemos si esto va a caer, mira, para ti puede ser la primera zona pegadito a la 200, la zona que nos tocó. La segunda zonita puede estar para nosotros acá a partir de los 5400. Segunda oportunidad, ahí incrementamos más nuestra operativa o nuestra central. Diversifica tu portafolio. No solo estar en un solo sector, en una sola compañía, no, no, no. ¿Ok? Asegúrate de tener mezclas adecuadas de acciones, bonos u otros activos seguros según tu perfil de riesgo. Las correcciones afectan de manera diferente a cada sector. Por ejemplo, las acciones tecnológicas pueden caer más que el sector defensivo, como alimentos o servicios públicos, y es lo que hemos estado viendo. Te pongo aquí el mapa. ¿Qué nosotros vemos que ha estado cayendo estos últimos días? La tecnología. Ok, la tecnología y algunas defensivas se han mantenido. Por eso es bueno la diversificación. Estar por todos lados. Otra cosa, rebalancear el portafolio. Rebalancearlo. Cuando nosotros estamos tocando puntos máximos, aquí sacamos ganancia. Sacamos profit. El problema es que se nos olvida. Y queremos $1 o $5 más. Y luego viene la corrección y es ahí donde tú quieres vender. No, lo hacemos al revés. Sacamos acá arribita. ¿Qué hemos hablado nosotros siempre? Doble techos no se opera. Sacamos ganancia, sacamos profit. ¿Ok? Si la acción ha disminuido un peso en tu portafolio es otra cosa. Si nosotros acá sacamos ganancia, por ejemplo, X acción, tú vendiste ahí arribita, pero esa acción con esta corrección ha caído también a un punto interesante. Entonces, esa ganancia que tú sacaste de esa acción la puedes volver a comprar nuevamente, incluso más porque hemos sacado con ganancia.
Y por ejemplo, tú dices, hey, yo quería tener de esta un 10% en mi portafolio, un 5%, por ejemplo, de Nvidia o Tesla, por ejemplo, yo quería tener un 10% en mi portafolio, pero como yo he reducido un 5%, déjame agarrar ese 5% nuevamente para tener el 10% que yo quiero tener de ese activo financiero. Porque nos da la oportunidad del mercado. Saca, vámonos a irnos a Tesla para que me entiendas lo que estoy hablando. Ok, vámonos a Tesla. Ok, tú compraste a Tesla, por ejemplo, imagínate que tú compraste Tesla acá, ¿no? A los 178. Pero tú reduciste posiciones a partir de los 477 o la zona de los 460, por ejemplo. Ok, pero mira ya el punto donde está. Pero como tú ya sacaste venta, ya sacaste acá de esta venta ganancia, entonces, y está llegando a un punto interesante, que podemos ir nuevamente, incrementar la posición para tener lo que teníamos cuando tú compraste a partir de los 177 o 193. Vamos a ir comprando nuevamente escalonado para llegar a ese porcentaje, 5 o 10% de lo que tú querías tener de activo financiero. Pero, brother, tú ya sacaste tu ganancia anteriormente. También. ¿Ok? Dices tú, mira, yo reducí esto 10%, pero yo quería tener X porcentaje en esta. Y si cae ese activo financiero, entonces podemos ir acumulando nuevamente. ¿Ok? Hay que enfocarnos también en el fundamento que es muy importante. Análisis técnico, análisis fundamental, que tiene que ir de la mano. Antes de invertir cualquier cantidad de dinero en una corrección, hay que verificar estos puntos muy importantes. Anótalos también. ¿Ok? Uno, crecimiento de ingresos y ganancias, muy importante. 2. Ventaja competitiva de la empresa. ¿En qué punto estamos? La competencia, ¿cómo está ahí? ¿Ok? El nivel de deuda que es muy importante, ¿la puede pagar? ¿Puede ser solvente con esa deuda? Interesante. Precio relación con el valor intrínseco, a lo que nosotros conocemos como fair value. Muy por encima del fair value nosotros no entramos. En el fair value, por debajo del fair value, nosotros estaríamos entrando. Ok, por ejemplo, aquí Tesla el fair value lo tenemos a los 237, donde tenemos el precio 262, muy por encima del fair value. Ok, que está por lo menos para un trading sí está. Considera los ETF. Si tú no tienes tiempo para estar operando las acciones todos los días, vámonos con los ETF que también nos muestran zonas interesantes. Por ejemplo, el SPY, que lo tenemos en muy buena zona. Zona para acumular pegadita a los 200. El QQQ, ok. ¿Qué otro que tenemos interesantes? Estamos ahí a grande. El IBB, el BO, el QQQM, que es el mismo, el NASA. Interesante, ¿no? Y vamos a largo plazo. Mantén efectivo siempre. Ten parte de tu portafolio en efectivo para aprovechar las oportunidades. Evita cometer o meter todo el capital de una sola vez en una sola operativa, en una sola acción o en un solo sector. No, diversificar. ¿Ok? Aprender de la experiencia. ¿Qué nos ha enseñado el pasado y no volverlo a cometer nuevamente? Una corrección hay que agarrarla como una lección sobre la tolerancia al riesgo. ¿Qué tan tolerante soy al riesgo yo? Porque esto ya lo hemos visto. No es la primera vez que estamos viendo esta caída. Mira, la viste acá, brother. Mira, puede ser que se repita la misma historia. Mira, estamos casi similares, ¿no? Y después mira la recuperación. Revisa la gráfica, brother. Es que a veces cuando tenemos estas correcciones nos llenamos de pánico o escuchas allá gente alarmista allá afuera y tú también te llenas de pánico. No, 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 no. ¿Sabes el movimiento del mercado? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese miedo si estamos en empresas de calidad? Que las experiencias en el pasado nos ayuden a tomar mejores decisiones cuando el mercado está retrocediendo. Es lo que te puedo decir. No volver a cometer los mismos errores una y otra vez y nunca aprendemos, porque los errores aquí se pagan caro. Recuerda que aquí es nuestra plata. Las correcciones son una oportunidad, no un obstáculo, no un problema. Mantén las perspectivas a largo plazo, actúa con disciplina, que es muy importante la disciplina, y aprovecha las caídas para fortalecer tu portafolio. Aprovecha, pero enfócate en compañías de calidad. Compañías de calidad. Vamos a ponerte un escenario. Vamos a ponerte un escenario acá. Dos escenarios te vamos a poner ejemplo. ¿Ok? Uno con el SP500 y otro vamos a utilizar Ionary Health. ¿Ok? Imagina que el mercado experimenta una corrección del 15%, más de lo que estamos viendo en este momento, donde el índice del SP500 pasa de 4.500 puntos a 3.825. Estamos acá un evento.
Tú tienes $10,000 para invertir. ¿Ok? Dices, mira, Ale, yo tengo $10,000 para invertir y lo he mencionado. En estos retrocesos, si tú no has decidido invertir, es el mejor momento. No soy asesor financiero ni pretendo serlo, pero es uno de los mejores momentos para comenzar a abrir nuestras posiciones allá afuera. ¿Ok? La corrección no está causada por una crisis estructural, sino por un ajuste temporal en las expectativas económicas, que también es lo que estamos viendo. El mercado sigue respaldado por fundamentos sólidos como buenos niveles de empleo, que por ahora los tenemos, crecimiento corporativo, que las empresas siguen gastando en inteligencia artificial y van a seguir gastando más. El segundo paso que vamos a hacer es dividir el capital. Esos $10,000 los vamos a dividir en cuatro, de 2.500 cada uno. ¿Ok? El primer movimiento, vamos a hacerlo de 2.500. Es un ejemplo, esto puede ser más o puede ser menos, lo que tú quieras. ¿Ok? Cuando el índice viene a tocar, recuerda que venimos del índice del SP500 de 4.500. Es un ejemplo. ¿Ok? Y ya sabes que el SP500 está por encima de eso. ¿Ok? Pero este vino a caer en la zona de los 3.825. Ahí hacemos nuestra primera compra, 3.825. Primera compra de 2.500. Tercer paso, identificación de oportunidades específicas. ¿Qué significa esto? Vamos a ir a buscar acciones que estén en muy buen precio. Por ejemplo, un Apple, un Johnson Johnson, un Apple que ha caído un 20%, ¿ok? Que es una compañía que sigue siendo rentable y líder en tecnología. Johnson Johnson, que ha caído un 12%, siendo una empresa defensiva en el sector de salud. ¿Ok? Ahí invertimos 1.500 en Apple y vamos a invertir $1.000 en Johnson Johnson. Cuarto paso, monitoreo. Segunda compra. Vamos a estar monitoreando si esto sigue cayendo. Si el mercado baja un 5% adicional, decides hacer otro movimiento de 2.500 para comprar ya sea el SP500 o las acciones seleccionadas, que en este caso son Apple o Johnson Johnson. Si el mercado comienza a recuperarte o a recuperarse nuevamente, te mantienes tranquilo, ya que tu inversión inicial se beneficiará al alza. Mantén efectivo, que es importante. Dejamos 2.500 en efectivo como reserva en caso de una nueva oportunidad. ¿Cuáles son los resultados acá? Si el mercado se recupera a su nivel inicial en los próximos meses, tu inversión inicial de 7.500 aumentará de valor. Incluso si el mercado tarda más en recuperarse, has comprado acciones de calidad a precios reducidos, ¿ok? Que a lo largo del plazo nos pueden dar muy buena ganancia. ¿Ok? ¿Qué es el aprendizaje que podemos aplicar a esto? ¿Cuál es el ejemplo? Que comprar en forma escalonada reduce el riesgo de impacto de posibles caídas adicionales, porque vamos a ir siguiendo operación. Este es un ejemplo, esto puede ser más o menos la cantidad que tú pongas. La diversificación en los CTS, paciencia, que es la clave en este negocio, tener paciencia. No intentes tampoco predecir el precio, cronometrar el mercado, sino que actúa de manera estratégica y con sentido común a la situación. Siempre lo digo, vamos con el sentido común, muchachos, a esto. No te dejes llevar por el miedo, ¿ok? Vamos a poner el segundo escenario. Aquí vamos con acciones, ¿ok? Vámonos con esta, con United Health, ¿ok? United Health, que la tenemos acá, que siempre hemos mencionado que todo por debajo de los $500 es muy buena zona para nosotros, ¿ok? Imagínate que el mercado cae ese 5%, el 15% que hemos estado hablando en el primer escenario. Las acciones de United Health caen un 18%. 18%. De 520 caen a $426 por acción. Ya sabes quién es United Health, ¿no? United Health es una de las mayores empresas en el servicio de salud con sólidos fundamentos, lo que le hace atractivo para largo plazo. Por eso la tenemos, ¿ok? Siempre presente. Imagínate que tienes $10,000 para hacerlo acá en United Health. Paso uno, analizamos la empresa, fundamento que es muy importante. United Health tiene una historia de crecimiento constante de ingresos y ganancias. Opera en el sector defensivo, menos afectado por ciclos económicos negativos. Motivo de la caída. Corrección. Se debe a que el mercado está entrando en temor por mayores costos regulatorios en la salud con el Medicaid o Medicare.
pero los fundamentos de la empresa no han cambiado y esto siempre es importante. En esta caída te lo mencionamos nosotros. Esto se debía al tema de Medicare y Medicaid, lo mismo que está ocurriendo acá. Los fundamentos no han cambiado de la empresa, por eso la hacen interesante. ¿Ok? Entonces las caídas por debajo de los 500 nosotros la estamos aprovechando. ¿Ok? La estamos aprovechando. En el paso 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la estrategia. Vamos a hacer lo mismo. $10,000 lo vamos a dividir en 4. 2.500 para invertir escalonadamente, por zonas. Planeas hacer compras diferentes niveles de precio. ¿Ok? Primera compra 426, por ponerte un ejemplo. Precio actual que estaría el precio de la acción. Segundo movimiento, la acción siguió cayendo un 5% y esto llegó a alcanzar los 405. ¿Ok? Llegó a los 405, llegó a los $400. Hicimos segundo movimiento. Tercer movimiento, 385 porque esto ha caído un 10% adicional. ¿Ok? A los 385. Ahí vamos a ir invirtiendo. La primera compra, ¿dónde la hacemos? De 2.500 en los 426. ¿Ok? Cantidad comprada, 2.500. La acción vale 426. Sacamos la calculadora y esto nos va a dar un total de 5,87 acciones en la primera compra. Estamos monitoreando. Segunda compra, estamos viendo dónde vamos a hacer el segundo movimiento. Si United Health cae a los 405, hace la segunda compra de otros $2.500. La cantidad comprada son $2.500. Este caso son 405. ¿Ok? Lo dividimos eso y nos va a dar un total de 6,17 acciones. Más las que ya teníamos, las 5,87. El quinto paso, tercera compra, tercer movimiento que estamos haciendo. Si esto llega a tocar los 385, hacemos la tercera compra de otros $2.500. Estaríamos hablando, ¿ok? Comprando cada acción a 385, otros 2.500, estaríamos comprando 6,49 acciones. Que eso hace un total de las acciones compradas 18,53 acciones. ¿Ok? Recuerda que lo compramos en diferentes precios. Y si nosotros vemos la recuperación nuevamente y la acción recupera, recuerda que está cayendo de los 500, ¿eh? Ha caído de los 500. Pero la acción se vuelve a recuperar nuevamente a los 500. Total de acciones que tenemos son 18,53. ¿Ok? Valor por acción son $500. ¿Ok? 8,57 por 500, eso nos da un total de 9.265. ¿Ok? La inversión total fue 7.500. Ganancia con eso nos suma todo 9.265. ¿Ok? Pero eso vamos a quitar la inversión de nosotros que fue de 7.500. ¿Cuánto estamos ganando ahí en ese movimiento? $1.765, que esto representa un 23,5% aproximadamente del movimiento. Y a veces estos movimientos ocurren rápido. Y podemos ir, siempre decimos, hey, vamos a mediano o largo plazo, pero a corto plazo nos puede dar un movimiento interesante. Ok, disculpa que el video se fue demasiado largo. Invertir en United Health durante una corrección puede ser una excelente estrategia si confías en los fundamentos a largo plazo. Con el enfoque escalonado reduces el riesgo y aprovechas las caídas para construir un mejor portafolio. Y compañía buena te hemos puesto nosotros como ejemplo. Esto puedes aplicarlo en cualquiera. Repito, las cantidades que tú pongas pueden ser diferentes. Puede ser que en la primera no ponga los 2.500, ponga solo 1.000 o 1.500. Y el resto, la segunda entrada, podemos poner un poquito más. ¿Ok? Podemos poner un poquito más. ¿Quieres otro ejemplo? Te vamos a dar otro con Novo Nordisk. Imagínate que el mercado está cayendo de 15% y Novo Nordisk cae un 20%. Pasando las acciones Novo Nordisk. Vamos a ponerte Novo Nordisk por acá. Novo Nordisk. Ok, te la pongo acá para que entendamos, muchachos, lo que estamos haciendo, porque a veces se nos olvida cuando el mercado está corrigiendo. Novo Nordisk. Ok, aquí vamos a poner el ejemplo o el panorama. Aquí venimos nosotros de 247, pero aquí en el ejemplo vamos a poner que venimos de 100 y la acción cayó un 20%, cayó a $80 por acción. Y seguimos teniendo esos $10,000, ¿no? Y queremos invertir esos $10,000 nosotros. Ok, primero es analizar la empresa.
El fundamental que es muy importante. Líder en el tratamiento de diabetes y obesidad. Crecimiento constante en ingresos, ganancias impulsados por medicamentos innovadores como estos nombrecitos, brothers, son medios raros, Oncepic y Wegovy. Así son los dos medicamentos más importantes que tiene esta empresa. ¿Ok? Opera en el sector farmacéutico que suele ser defensivo durante periodos de incertidumbre económica. Motivo de la caída: posibles temores relacionados con regulaciones o interrupciones en la cadena de suministro, pero los fundamentales no cambian de la empresa significativamente o no cambian nada. ¿Ok? Como lo que estamos viendo en este momento, por el medicamento que lo están bajando de precio. Segundo paso, definir la estrategia. Lo mismo, 10.000 lo vamos a dividir en 4. Primera entrada, precio actual que es 80. Segunda entrada, siguió cayendo 5%, más de 5%. Estamos ahí, un 76 dólares por acción. Hacemos segundo movimiento. Tercer movimiento, llegó a los 72, cayó 10% más. Ya tenemos 3 entradas en los 72. Primera compra, recuerda, a los 80 con 2.500. Cantidad 2.500 por 80 son 31,25 acciones. Ya tienes 31 acciones, hay un poquito más de 31 acciones. El monitoreo, segunda compra. Esto sigue cayendo, el mercado se sigue viniendo hacia abajo. Compramos a los 76 dólares, otros 2.500 dólares. Cantidad, hay 32,89 acciones. Ya llevamos 2 compras, ¿eh? La tercera, ¿dónde la vamos a hacer? El mercado no se detiene la caída y sigue cayendo Novo Nordisk y viene a alcanzar los 72 dólares. Compras otros 2.500 dólares, que eso hace un total de esa compra 34,72 acciones. ¿Ok? Pero sigues manteniendo cash. Aún mantienes 2.500 dólares. Porque estás invirtiendo 7.500. Dejamos 2.500 por si el movimiento continúa hacia abajo. Resultados, lo que nos va a dar o lo que nos podría dar en el ejemplo. Si la acción de Novo Nordisk recupera los 100 dólares acumulados, ¿ok? Acumulamos esa ganancia. Total de acciones compradas, recuerda, en la primera compra compramos 31,25. En la segunda compra 32,89. En la tercera compra 34,72, que hacen un total de casi 100 acciones. 98,86 acciones. ¿Ok? Y Novo Nordisk alcanzó los 100 pesos nuevamente. Multiplicamos los 98,86 por 100, que nos va a dar un total, perdón, de 9.886. ¿Ok? La inversión de nosotros más la ganancia. Inversión son 7.500, eso ya lo sabemos. Y la ganancia en esta inversión son todo lo que suma, son 9.886, pero a eso le vas a quitar los 7.500 invertidos, que es tu capital, y de ganancia te quedan en ese movimiento 2.386 dólares, que esto representa más o menos un 31,8% de ganancia en ese movimiento. 2.000 dólares no le caen nada mal a nadie en una recuperación. El problema es que no sabemos cuánto tiempo podemos tardar en llegar a esa zona, solo con el 20%. Ahora imagina si la caída es un poco más profunda. O podemos sacar, como siempre digo yo, hacer cosabres también con la recuperación. Las primeras que compramos a los 80 son las primeras que van a salir. Primeras entradas, recuerda cuando haces inventario en las empresas, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Lo primero que entra en los productos es lo primero que sale. No vas a poner lo que último que entró, que vence un poco más antes, y lo vas a sacar primero, no. Los primeros productos que entraron son los que se pasan al mostrador enfrente y los que vencen más tarde van al fondo. ¿Ok? Si alguna vez has hecho inventario en tu empresa. Entonces eso aplica aquí también. Primeras entradas, primero lo que va a salir cuando esto empiece a recuperarse. ¿Y qué broker te permite hacer esto? Fidelity aquí en Estados Unidos te permite vender acciones específicas donde tú compraste. Ok, por ejemplo, llegó esto a los 100, yo saco las que compré 80 y me voy quedando con las que compré a 76 a 72 dólares. Y así hacemos. Espero que los ejemplos los hayas entendido. Los ejemplos pueden ser con más capital o con menos capital, dependiendo de la cantidad de dinero que tenemos destinado a ese activo financiero. No que tengo los 10.000 y los 10.000 los voy a meter solo en Novo Nordisk. No, esta es la cantidad de dinero que tú tienes destinado para ese activo financiero. Que no se te olvide. Ok, no es todo el portafolio que vamos a meter ahí. No, no, no. Ok, no sé cuánto representa esto en tu cartera, si es el 1%, el 5, el 10, el 15, no sé.
que representa eso. Espero que te sirva esta información. Y mil disculpas muchachos que no fue el video demasiado largo, pero quise hacer esto para que entendamos las caídas, ¿ok? Las diferentes caídas que tenemos en el mercado y no nos dejemos dar casaca de nadie allá afuera, ¿ok? Que sepamos el movimiento de los mercados, que sepamos aprovechar las correcciones. Y lo vuelvo a repetir, o ponlo en letras grandes ahí donde tienes tu computadora enfrente. Las correcciones no duran para siempre. Las caídas no duran para siempre. Son transitorias, que pueden tardar un poco en recuperarse, pero tarde o temprano se van a recuperar. Porque estos instrumentos financieros como el SP500, el NASDAQ, el Dow Jones, siguen siendo alcistas y van a seguir siendo alcistas en la historia. Esperemos que sea así. Y las correcciones se deben de aprovechar. Y es donde acá tomemos las decisiones. En las caídas es donde se hace plata. En los problemas económicos o lo que exista allá afuera es donde se hace plata. Pregúntale a aquellos que no se metieron en miedo en el 2008, aprovecharon el mercado, aprovecharon porque tenían ahorros a hacerse de varias casas, brother. ¿Ok? Compraron casas. 2020 en plena enfermedad. Muchos no vendieron. Compraron allá bajito. Pregúntenle la plata que tiene ahora. Supieron aprovechar el movimiento de BTC, de las criptomonedas. Hicieron plata. Aquí nacieron varios millonarios nuevos. Porque en la caída se aprovecha, bro. No es que nos metemos de miedo, nos metemos en pánico y decimos a regalar la plata a vender en pérdida. No, 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 no. Tú no regalas la plata. Compramos. Si no vas a hacer nada, cierra la computadora, cierra la computadora. Hay mucha gente negativa cuando el mercado está corrigiendo. Que esto va a caer, que esto no sirve. Y no, 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 no. Y dicen a vender, no, no. Brother, amárrate el pantalón, respira profundo y dices, esto es transitorio. Psicología inversa cuando el mercado está cayendo. Psicología inversa que no se te olvide. ¿Ok? Diversificación. Paciencia, paciencia para saber esperar las oportunidades, la zona que tú buscas y para saber esperar si ya compramos el rebote o la recuperación del mercado. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero tú estás dentro del negocio, que es lo importante, y que no permitas que nadie te diga que tú no puedes hacer esto. Algunos aprenden más rápido que otros, pero tú tienes la capacidad. Diosito nos dio un cerebro de raciocinio, por eso nos hace diferente a los animales, se supone que nos hace diferente a los animales, y tomamos las mejores decisiones. Y que los errores que cometiste en el pasado acá, no los vuelvas a cometer. Recuerda que aquí está nuestro patrimonio, aquí está nuestro retiro, y tratamos de crecer capital de poco a poco. Algunos movimientos van a salir mejores que otros, algunos los van a salir un poquito mal, pero de ahí vamos aprendiendo. Y si tú no operas, nunca vamos a aprender. Tú tienes que operar, aprender a operar. ¿Ok? Los demos nos ayudan un poco para conocer cómo se mueve o cómo utilizar un broker, pero recuerda, a veces tú siempre vas a ganar en los demos y eso no es así en la vida real. Entonces vamos de poco a poco, con poco capital y conociendo el movimiento y enfocándote en compañías buenas, compañías de calidad. ¿Ok? Compañías de calidad. Si tú quieres dejarle algo a tus hijos, alguna herencia, algo, brother, ponles a trabajar el capital. Abrite un broker y empieza a operar desde ya, porque lo tenemos en unos puntos interesantes. No sabemos si vamos a llegar a ese 20%, no sabemos si vamos al 30%, no sabemos si vamos a caer un 50% de corrección, no lo sabemos. Pero desde ya vamos armando. Y nunca te acabes el capital en un solo movimiento. Por eso te puse dos, tres ejemplos, ¿no? Lo que vimos con el SP500, comprando acciones y índice y el SP500 y comprando solo acciones, lo que pusimos en Novo Nordisk. Y así podemos hacer con todas. Pero siempre es importante que hablamos en todos los ejemplos nosotros. Hacer, el análisis fundamental primero. Antes de ir a invertir un centavo en esa empresa. Análisis fundamental que es muy importante. No solo la grafiquita, no. Análisis fundamental. Los dos tienen que ir de la mano. Siempre. Fuerte abrazo muchachos. Disculpen que el video se fue a 50 minutos. Si te gusta la información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video, que regularmente son 3 al día, pero cuando estamos viendo turbulencias así como las que estamos viendo en este momento y está cayendo fuerte el mercado, siempre nos gusta entrar para calmar los nervios, porque no vamos a regalar la plata, no vamos a vender en pérdida, no le vamos a regalar dinero a nadie, el dinero nos cuesta, hay que cuidarlo. Fuerte abrazo, cuídate mucho. A ver qué nos depara el mercado la próxima semana, muchachos, estar preparados con gatillo en mano. Fuerte abrazo. Bye bye.